Capítulo 5 y 6 vamos a hablar del indicativo y del subjuntivo, cómo se conjugan los verbos del subjuntivo y los irregulares, y después en otros vídeos también vamos a ver en qué tipo de oraciones podemos utilizar el subjuntivo. Tenemos tres tipos, con oraciones nominales, con oraciones adjetivales y con oraciones adverbiales. Por eso es que aprendimos esos tres tipos de oraciones cuando hablamos de los tipos de oración en otros capítulos. Bueno, el subjuntivo sí existe en inglés, pero casi no se utiliza. Está fosilizado en la oración like if I were a rich man. Ese were es el subjuntivo, pero no es como en español que tiene 4 tiempos y que se utiliza muchísimo. En inglés casi no se utiliza. Entonces vamos a ver cómo se conjuga y en qué casos es necesario. Bueno, como ya dijimos, el indicativo es un modo o el apellido de los verbos y el subjuntivo es otro modo o el apellido de los verbos. Como hemos dicho antes, vamos a verlo más adelante en tres tipos de oraciones. Las nominales, si recordáis, son las oraciones en las que le pregunto qué y me responde con un verbo conjugado. Yo quiero que tú seas feliz. ¿Qué quiero? Que tú seas feliz. Cumple la función de objeto directo o de sujeto y esa sería la oración nominal. Las adjetivales es cuando describimos a una persona o a un animal y cuando responde la pregunta ¿cómo es o cuál de ellos es? Quiero un perro que no ladre. ¿Cómo quiero que sea ese perro? Pues un perro que no ladre o que sea silencioso. Se puede sustituir la oración adjetival por un adjetivo, por eso se llama de esa manera. Y las adverbiales eran las que respondían a cualquier otra pregunta. Son preguntas que podemos hacer el verbo. Por ejemplo, el verbo comer. ¿Cuándo comiste? ¿Dónde comiste? ¿Cómo comiste? ¿Por qué comiste? ¿Para qué? Un ejemplo. Se lo diré cuando lo vea. ¿Cuándo se lo dirás? Cuando lo vea. Sería lo mismo que decir mañana, un adverbio de tiempo. Estamos sustituyendo un adverbio de tiempo por una oración subordinada, una cláusula subordinada. Bueno, generalmente decimos que el indicativo lo utilizamos con realidades objetivas, verdades y afirmaciones, el subjuntivo cuando hablamos de subjetividad, emociones, dudas, negaciones, pero bueno, hay un poquito más información que eso. Vamos a comenzar por el principio. Lo primero, para poder utilizar el verbo subjuntivo necesitamos dos verbos diferentes y necesitamos dos sujetos o dos personas diferentes, si no, no lo vamos a utilizar. Por lo menos en las oraciones nominales y adjetivales. Ya hablaremos de las adverbiales que funcionan un poquito diferente. Entonces, yo puedo decir que yo quiero, tengo ahí otro verbo, y viajar, otro verbo a Chile, pero como hablamos de yo, solo tenemos un sujeto, lo que sucede con el verbo segundo es que aparece en infinitivo. Yo quiero viajar, me gusta bailar. Solo tenemos un sujeto, no se utiliza el subjuntivo. Ahora, si tenemos dos sujetos, es posible. Por ejemplo, yo sé que tú vendrás a Chile. Tengo el sujeto yo, tengo el sujeto tú. En el verbo dos, en la subordinada, ahí es donde es posible utilizar el subjuntivo. Como el primer verbo es un verbo de afirmación de seguridad, en este caso no lo vamos a utilizar. Pero en esta oración sí. Yo quiero que tú vengas a Chile conmigo. Tenemos yo, tenemos tú. Tenemos dos sujetos y tenemos dos verbos. Es posible utilizarlo. Como el primer verbo es un verbo de deseo, nos permite utilizar el subjuntivo en el verbo 2. Bueno, entonces un resumen de cuándo utilizamos el subjuntivo y cuándo no en las oraciones nominales. Bueno, todo depende del verbo principal, del verbo más importante. Si el verbo principal se relaciona con la cabeza o expresa seguridad, afirmación, entonces en el verbo 2 vamos a utilizar el indicativo. Entonces, cuidado, verbos de cabeza, verbos de pensamiento van a utilizar el indicativo. Yo voy a decir, me parece que hoy es miércoles, supongo que hoy es miércoles, creo que hoy es miércoles, imagino que hoy es miércoles. Aunque parezca una duda, en realidad estos verbos se consideran de la mente y piden indicativo. Cuidado con estos verbos. Las orejas, he escuchado que es miércoles, he oído que es miércoles, o he visto en el calendario que es miércoles, o me han contado que es miércoles. Cualquier verbo relacionado con la cabeza pide indicativo. Y si estás seguro de algo, también sé que es miércoles, es evidente que es miércoles.
Ahora, ¿cuándo vamos a utilizar el subjuntivo en el verbo 2? Bueno, cuando el primer verbo se relaciona con el corazón, con los sentimientos, me alegra que sea miércoles, me molesta que sea miércoles. Cuando queremos influir en otra persona, deseo que hagas la tarea, te prohíbo que salgas a la calle. Cuando quiero dar mi opinión, que también se puede hacer de forma impersonal porque se considera un sujeto, aunque es impersonal se considera un sujeto, entonces tenemos dos sujetos. Es horrible que sea lunes, es sorprendente que sea lunes. Cuando hablamos de posibilidad o duda, es posible que vaya de vacaciones, con subjuntivo. Y cuidado con esto, si negamos una idea, voy a utilizar el subjuntivo. Por ejemplo, no es cierto que sea miércoles. Si tengo este no, estoy negando, voy a utilizar el subjuntivo. Pero también puede aparecer de forma afirmativa, porque en realidad estoy negando una idea. Es mentira que sea miércoles. El mensaje es lo mismo, estoy negando una idea. Entonces, ¿qué es lo que supone la negación o rechazar? Que todos los verbos de la columna izquierda de la cabeza y de seguridad, si yo les coloco un no por delante, se convierten en subjuntivos. Entonces, pienso que es lunes, pero no pienso que sea lunes. He escuchado que es lunes. No he escuchado que sea lunes. Entonces, cuidado, cualquiera de estos verbos con un no por delante se convierten en subjuntivos porque son una negación. Tenemos muchos verbos que se relacionan con la mente, con la boca, con los oídos. Entonces, no vais a memorizar cada verbo, pensar qué significa ese verbo, si viene de la cabeza o si viene del corazón. ¿Cómo se conjuga el presente en el subjuntivo? Bueno, los verbos que acaban en ar cambian la vocal, consiguen una E, y los que acaban en er o en ir cambian la vocal, una A. Entonces, esa es la característica del presente subjuntivo. Ahora, algo diferente al indicativo. En el indicativo siempre tenemos la O del yo, en el subjuntivo no. Y algo diferente con el indicativo. En el indicativo, si el yo es irregular, en el subjuntivo todos son irregulares. Por ejemplo, yo salgo, pero tú sales, él sale. Es irregular solo en el yo. Bueno, en el subjuntivo, como nos basamos en el yo del indicativo, en el yo de hoy presente, todos van a ser irregulares. Es posible que yo salga, es posible que tú salgas. El presente subjuntivo es el verbo que te viene a la mente cuando dices es posible que. Bueno, y aquí tenemos muchos más verbos irregulares. Los que acaban en ar o en er, en el indicativo son irregulares. Yo cierro, tú cierras, él cierra. En el subjuntivo van a funcionar igual. Contar. Si la O se convierte en UE, contar yo cuento, tú cuentas, en el subjuntivo van a funcionar exactamente igual si son verbos que acaban en ar y er. Irregulares en el indicativo son irregulares en el subjuntivo, son exactamente igual. Y recordar que nosotros y vosotros siempre se comportan regularmente. Pero ¿qué sucede? Hay verbos que acaban en ir. Los que acaban en ir funcionan diferente en el indicativo que en el subjuntivo. En el indicativo, por ejemplo, la S se convierte en I, es posible que yo pida y nosotros y vosotros sigan siendo regulares. Bueno, ¿qué es lo que sucede en el subjuntivo? Que nosotros y vosotros también son irregulares y tienen una I. Lo mismo cuando la E se convierte en UE. En el indicativo son regulares en nosotros y vosotros, pero en el subjuntivo tienen una U. Entonces, el subjuntivo de los verbos que acaban en ir, en nosotros y vosotros, tienen una I o tienen una U, las vocales débiles. Bueno, y aquí tenemos verbos que son totalmente irregulares porque no se basan en el yo del presente del indicativo. Por ejemplo, yo y doy. De aquí deberíamos basarnos al subjuntivo, pero no, se utiliza otro verbo. Estoy, no nos basamos en ese verbo. Entonces, todos estos son irregulares. Y esto es todo sobre los verbos que son irregulares en el presente del subjuntivo y sobre cómo se utilizan el subjuntivo con oraciones solamente nominales. Ya veremos los otros tipos de oración.